Entonces, bienvenidos a todos los que nos están acompañando a esta sesión especial de Ciudades Puentes. En un 18 de junio del 2021 tenemos un panel de lujo que nos va a acompañar para este tema que se ha propuesto siguiendo la línea de la materia histórica en el programa. El título que hemos propuesto es Juan de Garay y la Hispanidad. Y justamente estamos con un panel con invitados, todos historiadores, tanto de Bolivia como de Argentina, que nos van a acompañar a desarrollar los aportes de este personaje, Juan de Garay, a la historia de ambos países, Bolivia y Argentina. Veremos que hay varias notas interesantes, además de información y documentación muy relevante también sobre el tema. Vamos a tener inicialmente la participación de Nino Gandarilla Guardia, quien nos va a hacer una pequeña exposición. Nino Gandarilla es historiador y ha sido recientemente candidato a la vicegobernación del departamento de Santa Cruz en Bolivia. Enseguida vamos a tener los comentarios de Bismarck Cuellar, también de Bolivia, y Eric Soria Galvarro, si es que se suma a este nuestro encuentro. Enseguida tendremos también los comentarios de otro historiador, esta vez ya de Argentina, el doctor Andrés Regalski, seguido de Leonardo Castañina, si es que se suma también a nuestra reunión. Y finalmente, unos comentarios vinculando el tema que vamos a desarrollar en el programa con la contemporaneidad y la hispanidad a cargo de Federico Villarroel. Sin más antecedentes, los saludo a todos, les doy la bienvenida. Gracias. Y agradezco además la importancia del panel que hemos logrado reunir en esta ocasión. Tiene la palabra Nino. Bueno, muchas gracias. Yo hice una ayuda a memoria, pero si la expongo en este momento vamos a comernos como 15 minutos, así que yo prefiero que hagamos un conversatorio, ¿no? El contexto en el que estamos hablar de Juan de Garay, hablar de antes de Pedro de Mendoza, hablar de Ñuflo de Chávez, de La Gasca. La Gasca, el pacificador, ha llegado y se ha encontrado tanto con Juan de Garay como con Ñuflo de Chávez. La corriente del Río de la Plata comienza con este primer adelantado, don Pedro de Mendoza, y en esa expedición habían nombres interesantes, porque también estaba don Juan de Salazar de Espinosa, Pedro de Mendoza, Domingo Martínez de Irala, Alonso de Escobar, Francisco de Mendoza y María de Angulo. Son personajes que después van a unirse tanto en Buenos Aires, Asunción y Santa Cruz de la Sierra. Son tres ciudades hermanas que tienen mucho parentesco, no solamente histórico, sino también genealógico. Hay una diferencia de por dónde llega Juan de Garay y por dónde llegan los otros fundadores de nuestras ciudades, ¿no? Juan de Garay entra por Panamá y Lima, pasa, tengo entendido que a Tucumán y luego a Potosí para enrolarse con Andrés Manso. Sin embargo, nuestros otros personajes entran por el primer fuerte de Buenos Aires, luego con la expedición de Cabeza de Vaca, como el caso de Ñuflo de Chávez, y bueno, también entra en escena doña Mencía Calderón, que es la que trae las doncellas con el apodo de la adelantada que había heredado de su marido Sanabria, que muere en el empeño, en la misión que le da el rey de traer doncellas casaderas a Asunción para generar una clase criolla, una clase española criolla con cierto rango, ¿no? Porque estaban los españoles en Asunción y estaba generándose una sociedad mestiza de hombres españoles y de mujeres guaraníes, ¿no? Entonces hay esa intención, pero muere Sanabria y doña Mencía Calderón es la que encabeza una travesía tremenda que llega apenas con 40 a 60 personas, de las cuales la mitad eran mujeres. Entre ellas estaba Isabel Becerra, la esposa de
Juan de Garay. En Asunción, en esos mismos tiempos, estaba ya también doña María de Angulo, que llega en la expedición de Mendoza al fuerte de Buenos Aires. Doña María de Angulo tiene que trasladarse a Asunción, se casa con Francisco de Mendoza. Me van a corregir después por si acaso, porque estoy hablando, no estoy mirando el ayuda a memoria, porque perdí el contacto con ustedes cuando lo hice. Don Pedro de Mendoza Pedro de Mendoza es el de Fuerte, y don Francisco de Mendoza es el marido de doña María de Angulo, ¿no, Bismarck? Don Francisco Correcto. de Mendoza, gobernador de Asunción, gobernador interino, ¿no? Bueno, de ese matrimonio nace don Diego de Mendoza, que va a ser cuñado de don Ñuflo de Chávez, y doña Elvira de Mendoza, la esposa. Ellas dos van a venirse hasta Santa Cruz de la Sierra después en el año 1564. Eso a grandes rasgos, ¿no? Hablar del primer adelantado y lo que pasa en el fuerte Buenos Aires, lo que pasa con Asunción, luego la fundación de Santa Cruz de la Sierra, que es producto también de este encuentro que tienen Ñuflo de Chávez y Juan de Garay. Ñuflo de Chávez es el primer hombre, dicen el primer hombre europeo, pero yo considero que es el primer hombre que cruza del Atlántico al Pacífico, desde Santa Catalina hasta Lima. Es el primer hombre que cruza el continente por tierra, lo cruza por la mitad. Ese corredor bioceánico del que ahora todo el mundo habla lo descubrió Ñuflo de Chávez. El segundo viene a ser don Juan de Garay, porque viene de Lima, se encuentran cerca del Río Grande cuando hay el conflicto con Andrés Manso, pero finalmente, con el tiempo, Juan de Garay va a llegar a Asunción, va a fundar Santa Fe y de ahí Buenos Aires, ¿no? Entonces, pero de ahí tiene otra ida a Lima por otra vía. Esa no la he estudiado mucho, pero Ñuflo de Chávez es el primero, Juan de Garay es el segundo, y ambos fueron 2 veces a Lima. Ajá. Yo la verdad que pensaba que lo de Balboa había sido anterior, pero bueno, era un dato mal que tenía, ¿no? No, por el relación del continente. En relación al primero que cruza, digamos, ¿no? No, estamos hablando de Sudamérica. Ajá. Ah, claro. Y por la mitad, ¿no? Porque después también hay el estrecho de Magallanes, también sí. Es una vuelta, ¿no? Pero a pie y por el medio del continente fue Ñuflo de Chávez. El segundo ha sido Juan de Garay, y probablemente algunos de sus escoltas, porque no todas sus escoltas han llegado hasta el otro lado. Ya se está incorporando Eric Soria Galvarro. Creo que estamos completos. Bonito va a estar el programa. Y damos la bienvenida también a Leonardo Castañino, que ya está con nosotros. Bueno, gracias. Para resumir, para los que han llegado recién, simplemente quise contextualizar los personajes. Don Juan de Garay, don Diego de Mendoza, don Pedro de Mendoza, Francisco de Mendoza, Ñuflo de Chávez, María de Angulo, y bueno, que tienen que ver también con quienes estuvieron gobernando en ese tiempo, ¿no? También hablamos de don Andrés Manso, del pacificador La Gasca, que llega prácticamente a resolver los problemas que habían entre los almagristas y pizarristas, pero en realidad ya más por los pizarristas que se habían rebelado contra el virrey, ¿no? Adelante. Oh, está perfecto. Está perfecto. Solamente yo tenía esa confusión, pero claro, viniendo, atravesando el Atlántico desde Sudamérica, claro, es lo más probable que haya sido así. Me había confundido por Centroamérica, ¿no? Que había tenido entendido yo que Balboa, digamos, fue uno de los primeros, digamos, en cruzar el Atlántico, ¿no? Así que bueno. Claro, esos dos descubrimientos, eso tiene más valor por el descubrimiento, ¿no? Son pequeñas porciones de tierra que finalmente van a encontrar ese cruce. Pero las travesías de Ñuflo de Chávez y de Juan de Garay son enormes. Son enormes.
Ajá. Entonces escuchamos a Bismarck Cuellar también sobre el mismo tema, si quiere complementar o añadir algunos elementos a la exposición. Bien, buenas tardes a todos. Un saludo desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Yo quisiera hablar, así como Nino ha hecho una reseña histórica rápida, yo quisiera hablar un poco sobre el contexto general de la geopolítica del movimiento de los descubridores. Ustedes saben que desde que Colón llegó a América, y ojo que no digo descubrió porque ya había sido descubierta, porque hay documentación de comercio entre África y América, lo que es América, mucho antes de la llegada de los españoles, y también tenemos el arribo de los vikingos en la zona norte, aproximadamente en el año 1000, entonces 500 años antes de Colón. Asimismo, cuando llega Colón y la noticia se difunde en Europa, obviamente que todos los países quisieron tomar un pedacito de esto nuevo descubierto, y fue así que se lanzaron a la mar los portugueses, los ingleses, los franceses y otros españoles más, e inclusive como Portugal, por ejemplo, no le interesaba mucho América porque estaba concentrado en África. Muchos de los navegantes portugueses navegaban con la bandera española. ¿Ya? Es así que llega, por ejemplo, don Juan Díaz de Solís, ¿ya? 1514, llega hasta lo que es actualmente Montevideo, se encuentra con los nativos charrúa, y hay crónicas que indican que fue devorado por los nativos, y que ese grupo, los sobrevivientes, se retornan a Santa Catarina. Santa Catarina, y es bueno apuntar esto, Santa Catarina era un paso obligado o una estación obligada de todos los navegantes que venían hacia el sur. Ahí había una tribu de nativos carillós bastante amigables, de tal manera que todas las embarcaciones, Magallanes llegó ahí, Gaboto llegó ahí, entonces, y también llegó Juan Díaz de Solís, de tal manera que luego del ataque que sufre el grupo de Juan Díaz de Solís, los sobrevivientes retornan a Santa Catarina y de ahí retornan a España, pero quedan 14 navegantes de Santa Catarina que se relacionan muy bien con los nativos, les enseñaban castellano, les enseñaban portugués, ¿ya? Y ellos también aprendían el guaraní. Dentro de ese grupo hay un personaje que también es digno de destacar, que se llama el Alejo García. Yo pienso que Alejo García, o Aleixo García, porque era portugués, ¿ya? Yo creo que Aleixo García es una pieza clave en todo lo que sucede después, ¿ya? Porque siempre tenemos que partir por el comienzo. Entonces Alejo García se enamora de la hija del cacique de los carillós, de la tribu de los carillós, se casa con ella, tiene descendencia con ella, y el cacique mayor, al momento de morir, le confiesa un secreto y le indica que había un camino que cruzaba desde Santa Catarina hasta el Imperio Incaico, que inclusive tenían comercio entre ellos, y que algunos de los jóvenes carillos eran enviados al Incario para que reciban cierta educación. Eso sucedió muchos años antes, porque no se olviden que la rivalidad, se corta esa comunicación cuando los guaraní invaden la zona del Chaco, actualmente Chaco boliviano, y esclavizan a todos los chané. Entonces ahí se cortó esa comunicación. Y el cacique le cuenta a Alejo García que al otro lado había gente que vestía de oro, que tenían un gran lago, ¿ya? Y que en la zona sur había una mina de oro, ¿ya? Que explotaban esta gente. Entonces Alejo García, con 2000 carillós, hace la travesía desde Santa Catarina, siguiendo el camino ese que actualmente se llama Peabirú, le dicen el camino Peabirú, que es camino engramado o camino de ida y vuelta, y Alejo García llega hasta Potosí, a lo que es la mina de Porco, saquea la mina de Porco y regresa hacia Santa Catarina.
Lastimosamente, Alejo García es asesinado por los nativos paraguas en lo que es la orilla del río Paraguay, pero parte de ese tesoro llega hasta Santa Catarina. Cuando Gaboto, bueno, ya había pasado Magallanes por si acaso por el sur, y cuando Gaboto es enviado por el rey de España a continuar la ruta de Magallanes, porque no se olvide que Magallanes fue muerto en lo que es actualmente la Polinesia, y solamente el Cano, su segundo, completa la vuelta al mundo. No se olviden que cuando llega Gaboto a Santa Catarina a hacer esa parada técnica, llamémoslo así, donde se reparan las naves, se abastecen de agua, se entera de lo que había hecho Alejo García años antes y le muestran a Gaboto parte del tesoro que habían traído de Porco. Entonces Gaboto, olvidando la misión que le había impuesto el rey de España, que era llegar hasta las Molucas, las famosas Islas Molucas, hoy Polinesia, ¿ya? Decide ingresar al Río de la Plata a buscar justamente esa riqueza. Porque ustedes saben que el hombre siempre se mueve por avaricia. La avaricia es el primer motivo, la primera motivación que tiene el hombre hacia cualquier objetivo. Entonces, dice, no, si esto han conseguido ellos, yo también voy a conseguir más. Y siguiendo indicaciones de todos los nativos de la zona, ¿ya? Se entra al Río de la Plata y está 2 años navegando el río Paraguay, el río Paraná, y al final no encuentra nada y se retorna a España. Pero como sabía que el rey de España le iba a cortar la cabeza por haber desobedecido sus órdenes, cambia uno de sus galeones a cambio de un poco del tesoro que tenía Alejo García. Y llega Gaboto hasta España y le muestra al rey y le dice, renuncié a la misión a las Molucas a cambio de darle a España esta gran riqueza. Y el rey, obviamente, la curiosidad, ¿y cuánto hay, señor Sebastián? Le dice. Hay un mar de plata. Y de ahí surge el nombre del mar de plata o el río de la Plata. Por eso es que el rey de España envía a don Pedro de Mendoza con un título de primer adelantado del Río de la Plata. Entonces, no fue que el rey se lo inventó. Entonces, por eso digo, es muy importante hablar de Alejo García, porque fue el que originó toda esa fábula que inventó Gaboto, y a partir de ahí, todos los adelantados vinieron con el nombre del Río de la Plata. ¿Era estratégico? Sí, era estratégico el punto de Buenos Aires. Por eso fue que cuando ingresan las naves de Pedro de Mendoza a la zona, sabiendo que a Juan Díaz de Solís lo habían atacado en la vereda naciente del río, decide encostarse en el lado poniente y funda el primer asentamiento a quien llamó la ciudad del Buen Aire, ¿no? Y de ahí para adelante ya conocen toda la historia, y quisiera detenerme ahí para que alguien continúe, o si no, en una próxima intervención continúo yo con este relato. Muchas gracias, Bismarck. Damos la palabra a Eric Soria Galvarro, también un reconocido historiador boliviano, por favor, para que nos dé sus aportes sobre esta temática que se ha propuesto. Van a disculpar el atraso, tuve algunos problemitas para conectarme y bueno, no he podido seguir más que la presentación de Bismarck sobre el Río de la Plata, los primeros exploradores, pero voy a ver cómo va transcurriendo las presentaciones para hacer mi intervención. Estoy un poco frío. Perfecto, sí, ahorita nos calentamos. Escucharemos entonces ya a nuestros participantes argentinos, primero con Andrés Regalski, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas noches, no sé cómo decir. Ante todo, disculpadme, bueno, como le adelanté a... Un poquito más fuerte, Andrés, por favor. ¿Cómo? Un poquito más fuerte, que parece que se escucha un poco bajo. Ahí está. A ver. No, es que mi micrófono está en un costado y yo... Ahí está. Ahí se escucha bien, ahí, ahora sí está perfecto. bien.
Bueno, Gracias. en realidad de lo que había hablado con Federico es que para poder intervenir con algún tipo de criterio tenía que, digamos, obligar a los oyentes a un salto acrobático en el tiempo, ya que, digamos, mi especialidad está en la historia argentina y un poco latinoamericana e internacional desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante en lo que hace a historia económica, que es sobre todo muy fuerte, y a un capítulo que es el de las inversiones extranjeras que empezaron a fluir en ese periodo, que fue, digamos, uno de los focos, digamos, en los que inicié mi estudio, ¿no? Y en ese sentido, bueno, un poco, yo no sé si podemos hablar de esos lazos, me pareció muy interesante los lazos entre Santa Cruz y Buenos Aires, que desde Buenos Aires en general se soslaya porque, digamos, la mayor conexión que se da siempre es con Asunción, como el primer centro matriz, digamos, del Río de la Plata, y luego, bueno, con todo el eje Sucre-Potosí en un periodo posterior, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el periodo al que yo aludo, que es de fragmentación y de dislocamiento, si se quiere, de esa unidad que había o que se había formado en el sur de Sudamérica y que de alguna manera había adosado el Alto Perú a la Argentina para proveerle en definitiva el financiamiento que esa región del imperio necesitaba y que iba a provenir sin duda del situado y de las minas de plata. Eh, digamos que un poco luego de esa unión que tenía que ver con esos circuitos mercantiles, un poco se va a dar la fragmentación y es en ese periodo de fragmentación donde un poco la conexión con ultramar, digamos, toma mayor relieve bueno, y particularmente en el caso argentino, cuando la unificación nacional bajo la égida de Buenos Aires se produce en 1860, 1862, esto va a sobrevenir en un momento del ciclo económico mundial donde de alguna manera empiezan a tomar importancia los flujos de capital de un grupo de países metropolitanos que empiezan capitaneados por Inglaterra, secundados luego por Francia, Bélgica, Alemania y mucho más tarde por Estados Unidos, que en este periodo ocupa el papel de periferia, un poco, digamos, moldeado por las necesidades del comercio mundial, de la división internacional del trabajo y el avance que había tenido la economía industrializada digamos, en los países centrales. En ese sentido, el caso de Argentina ocupa, junto con otros países latinoamericanos de mayor tamaño, como Brasil y México, un lugar significativo en un contexto internacional en el cual esta inversión y esta demanda de productos se dirige, digamos, hacia nuevas regiones del globo y en buena medida suele compararse el caso argentino con el de los países nuevos anglosajones, Canadá, Australia y demás, por la frontera abierta, que nunca fue abierta, sino fue conquistada por la fuerza a la población originaria, y que en esos casos, lo mismo que en Estados Unidos, ocurrió de alguna manera, ¿no? Entonces, lo destacable de la Argentina es que, bueno, en ese periodo hasta 1914, y continúa digamos, por 20, 30 años más, pero el momento de fuerte impulso es hasta 1914, pasa de ser un país relativamente periférico en América del Sur y en América Latina en relación a su población, su peso económico y su conexión internacional, a tener un lugar central con mucho dinamismo, a partir de esa economía primero pastoril y luego agropecuaria, que, digamos, sobre la tierra arrebatada a los pueblos originarios se va a desarrollar toda una producción agropecuaria muy significativa, todo el fenómeno de la inmigración de Europa del Sur que va a venir acá,
y los capitales de Inglaterra, de Europa del Norte en general, que van a fluir sobre todo para tender la infraestructura básica, ferroviaria ante todo, portuaria un poco también, y de servicios urbanos finalmente, para, digamos, viabilizar todo este proceso y en todo caso agilizarlo, ¿no? En ese momento, bueno, se calcula que hasta 1914, que es un periodo, digamos, dorado de esa economía, primera globalización, si se quiere, bajo la égida de Inglaterra y el comando del patrón oro, que era un poco, el patrón oro que en definitiva era el patrón libra, pero que un poco la ortodoxia monetaria del periodo llevaba a ese punto, al nivel de que, bueno, la plata, que había sido el otro gran metal, empieza a ser desmonetizada en el último tercio del siglo XIX en los principales países productores, como habían sido México, Estados Unidos, que había circulado mucha plata, bueno, y Bolivia sin duda, ¿no? Pero bueno, en ese periodo entonces la Argentina, por así decir, llega a constituir un mercado que representa alrededor de un tercio de lo que era América Latina, en dos aspectos, en el aspecto de como mercado consumidor de importaciones y como receptor de inversiones extranjeras, ¿no? Se habla de unos 3.000 y pico de millones de dólares de la época, que sería varias decenas o centenares quizás de dólares de hoy, frente a un total de 9.000 millones, y bueno, y una proporción, digamos, que en realidad donde América Latina estaba, digamos, un poco por abajo de América del Norte como gran receptor. Paradójicamente, Estados Unidos, que ya estaba camino a ser potencia mundial, era un gran receptor de inversiones extranjeras porque tenía la red ferroviaria más grande del mundo, que era digamos, una esponja que absorbía capitales de toda índole, aunque muchas veces gerenciados por empresarios norteamericanos y no como en el sur, donde los empresarios venían de los países que aportaban esos capitales, ¿no? Entonces, un poco, bueno, la Argentina va a tener una red ferroviaria significativa de 30.000 kilómetros, pero frente a un monstruo como Estados Unidos que llega a tener 400.000 kilómetros, que era el 40% de la red mundial del periodo, ¿no? Así que, aunque estaban ya los gigantes como Rockefeller y Morgan en Nueva York, seguía demandando capitales hasta las vísperas de la Primera Guerra Mundial, que es el momento en que se da vuelta y se convierte en acreedor del mundo, ¿no? Y hasta ese momento, entonces, Inglaterra en primer lugar, Francia y Alemania, un poco siguiéndole los pasos, serán los principales países inversores, y la inversión ferroviaria, y después una serie de explotaciones industriales y agropecuarias vinculadas con los recursos naturales de la zona, eran los que había. Y como coletazo de eso se va a hacer la conexión con Bolivia, ¿no? Ahora, la conexión con Bolivia, lo paradójico es que se va a hacer de la mano, no de la inversión extranjera, que reniega, digamos, de invertirse a riesgo en las regiones donde la rentabilidad no está asegurada por la conexión con el mercado mundial, sino por el Estado Nacional, que primero va a intentar enlazar Buenos Aires con las 14 provincias de la época. De cualquier manera, quería, bueno, ya estamos todos, ya está también Andrés Regalsky, quería después cerrar con él, porque justo se cortó la conexión cuando estaba su exposición, pero adelante y cuando se visualice lo cerramos, si te parece. ¿Sí? ¿Están viendo el gráfico o no? Sí. Pues bien, simplemente para contextualizarnos, evidentemente con tan ilustres historiadores podríamos abarcar desde la fundación hasta la época actual el tema histórico. Yo me preparé solamente para esta parte, que es la que poco se habla. Este mapa quería mostrar sobre las gobernaciones de aquel tiempo. Este es el lugar donde estamos trabajando, gobernación de Nueva Andalucía, donde lo
envían a Pedro de Mendoza. Bismarck Cuéllar ya nos hizo la introducción de lo que ocurrió antes. Quería mostrarle otros gráficos muy rápidamente. El primer fuerte de Buenos Aires, 1536, don Pedro de Mendoza. Aquí está, es un fuerte, no es una ciudad, está a la orilla del agua, y no hay una disposición de una plaza. O sea, es un fuerte, es un primer asentamiento que seguramente en el futuro iba a ser una ciudad. Obviamente era respetable la cantidad de personas que habían ahí, como cerca de 2.000 personas que trajo don Pedro de Mendoza. Pese a este primer fracasado intento, es el padre de todo lo que ocurre después, ¿no? En Río de la Plata. Viene la fundación de Asunción el siguiente año, avanzan. Cabeza de Vaca viene por Santa Catalina, llega hasta Asunción. Don Ñuflo Chávez se va a ir por agua y va a llegar también a Asunción. La Gasca va a llegar en un tiempo más o menos simultáneo, cuando estaban los pizarristas todavía atacando, rebelándose contra el primer virrey del Perú, Blasco Núñez Vela. Se va a encontrar con Ñuflo Chávez en este proceso de la fundación. La llegada de Juan de Garay es un poquito posterior, 1550 pasa a Potosí, en el 57, pero él va a entrar por acá, por Lima, y va a pasar a Potosí, y se va a encontrar con Ñuflo de Chávez, imitando las fuerzas de Andrés Manso, que trataba de avanzar hacia el naciente. Esta es la travesía de Ñuflo de Chávez, la primera, ¿no? 1548, y la segunda en 1560, después de haberse encontrado acá cerca de Río Grande con Andrés Manso, y van a congeniar Juan de Garay con don Ñuflo de Chávez. En primer lugar, los dos, Ñuflo de Chávez y Juan de Garay, tenían unos ideales antiesclavistas, y además que Garay había venido con su tío que traía las nuevas leyes de India. En cambio, Andrés Manso era esclavista, y ante la determinación del virrey del Perú, se va a rebelar. Vamos para adelante. Esta es la fundación de Santa Cruz de la Sierra, el 26 de febrero de 1561. Aquí está Juan de Garay. Juan de Garay es cabildante de esta nueva ciudad. Don Hernando de Salazar, que ha venido con Pedro de Mendoza, Ñuflo de Chávez, que ha venido con Cabeza de Vaca, pero ya en el gobierno de Martínez de Irala es que se decide, le aumentan el rango a capitán general, y lamentablemente muere Irala, y él por su propia cuenta va a hacer esta expedición. Va a llegar doña Mencía Calderón, escoltada por don Juan de Salazar y de Espinosa, que era el antiguo gobernador de Buenos Aires. Va a estar don Hernando de Trejo, don Alonso de Escobar, que es hermano mayor de Ñuflo Chávez, y don Hernando de Salazar. Aquí en esta expedición va a venir doña Isabel Becerra y Mendoza, que será la esposa de Juan de Garay. Tanto doña Mencía como doña Isabel van a pasar a Santa Cruz de la Sierra en 1564. La fundación a la muerte de Ñuflo de Chávez, que ocurre en 1568, va a pasar don Juan de Garay a Asunción. Antes ha tenido dos hijos cruceños, una hija y un hijo en Santa Cruz de la Sierra. Hay una duda de dónde nace el primer hijo de Juan de Garay, el Mozo, que va a ser después cofundador de Buenos Aires. Esta es la travesía de Juan de Garay, ¿no? Viene por Lima, se va a encontrar con don Ñuflo, y va finalmente a fundar Buenos Aires.
tiene después otra travesía hacia Lima más adelante. La familia de Ñuflo de Chávez se va a casar con doña Elvira de Mendoza, tiene 5 hijos. La familia de Juan de Garay. Dicen que los biógrafos de Juan de Garay de que tuvo antes de la fundación de Santa Cruz de la Sierra, en 1555 nace fruto de la unión con una chiriguana, y que obviamente lo reconocen legalmente, pero no estuvo, por lo menos no hay ninguna referencia de que Juan de Garay haya estado antes o en esa época, en el 55 estaba, y en el 58 estaba en zona quichua. Va a entrar recién a zona guaraní con Andrés Manso. Por lo tanto, hay esa duda que obviamente hay que resolverla. Bueno, esa es un poquito la ayuda a memoria que preparé para contextualizar el tema, ¿no? Gracias, Nino. Ha quedado muy claro con las ilustraciones que nos has pasado, y yo lo que propongo es que podamos poner en la descripción del programa para que todos los que estén viéndolo puedan también enriquecerse con esas imágenes que nos has compartido. Lo que les quería proponer es seguir con la exposición de Andrés Regalsky, que en el anterior corte justamente comenzaba a hablarnos de una consecuencia de este vínculo que ya nos ha retratado entre las ciudades de Santa Cruz y Buenos Aires. Justamente él nos iba a hablar de cómo era la conexión entre Argentina, que ya había crecido bastante y se había convertido en central económicamente en el continente, y cómo se conectaba con Bolivia. Pero esto es 400 años después. Sí, tal cual. Es un viaje en el tiempo considerable, pero de alguna manera marca, bueno, como al cabo de muchos años después, aunque las conexiones en realidad con el Alto Perú y con Bolivia fueron muy importantes en el siglo XIX, y de hecho el peso boliviano era la moneda de elección en todo el interior argentino, salvo Buenos Aires y hasta la propia ciudad de Rosario de Santa Fe, que fue la segunda ciudad argentina, y esto siguió siendo hasta 1880. O sea, cuando ya empezaba a haber papel moneda en Argentina, en algunos en los bancos que se fundaban fuera de Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba y en distintas provincias de Argentina, lo hacían para emitir billetes convertibles a pesos bolivianos, no al peso fuerte o peso moneda nacional nominal, digamos, que constituía la unidad de valor, que finalmente era lo mismo, era la unidad hispanoamericana que se había continuado, ¿no? Pero más allá, o sea, eso muestra que los vínculos siguieron, bueno, muestra también que todo el interior se resistió mucho a pasar de una emisión metálica a una emisión fiduciaria, y de hecho el Alto Perú ayudó a que eso pudiera funcionar, y luego en Bolivia, y por lo tanto las conexiones del norte argentino, y no solo del norte, estuvieron a la orden del día en todo el periodo. Lo que ocurre es que, bueno, a partir de 1860, con este desarrollo de la infraestructura, un poco comandada por las inversiones británicas y de otros países secundariamente, digamos, se produce una conformación centrípeta en torno a Buenos Aires y excluyente, digamos, de las conexiones que las regiones tenían con sus países más cercanos, como el norte argentino con Bolivia. A partir de 1890, de alguna manera, y terminado ese primer gran ciclo de inversión externa, el Estado argentino, el Estado nacional, vuelve sobre sus fueros y empieza una serie de construcciones de líneas estatales que ya habían en realidad iniciado en el periodo anterior, pero se habían privatizado. Ahora se refundan líneas estatales, ya no entre las grandes capitales argentinas, sino en dirección a los territorios nacionales. Y uno de los territorios nacionales era los Andes, y ahí al norte de Salta, y desde ahí también se van a orientar las nuevas,
digamos, el ferrocarril que llegaba hasta ese momento, hasta Tucumán y Salta, llega a Jujuy y viene el proyecto en la década del 90 de enlazar a la frontera con Bolivia. Esa frontera con Bolivia, que van a disputarse entre Jujuy y Salta por qué quebrada o por qué valle se va a realizar, va a ser el que va a ser la conexión La Quiaca-Villazón, que se va a dar a principios del siglo XX, ¿no? Pero luego aparece el proyecto de una segunda conexión que va a enlazar finalmente con Santa Cruz de la Sierra. Y eso ya está en los primeros años del siglo XX, en el segundo plan de construcciones estatales. La idea era revalorizar el oriente salteño, y el oriente salteño darle una conexión con el oriente boliviano, ¿no? Y que se va a concretar finalmente en los años 20, porque de alguna manera cuando ya en 1914 frena la inversión extranjera en su versión clásica, ferroviaria, digamos capital británico, ferrocarriles, y va a dar paso a la oleada de capital norteamericano con otras orientaciones, de todos modos el Estado Nacional va a seguir invirtiendo en ferrocarriles y va a seguir llevando el sistema de la red hasta esas estribaciones, ¿no? Con la idea de atraer el tráfico y volver a poner en valor la conexión con Bolivia, que iba a significar también una promesa para las provincias del norte argentino de una revitalización de un comercio que había sido muy pujante en un periodo previo, ¿no? Así que, digamos, esa es un poco la parábola del ciclo que se completa de alguna manera. Uno podría decir, bueno, el Estado argentino lo hace en un periodo en el cual tiene acceso al financiamiento externo, hay empréstitos de obras públicas, pero lo va a seguir haciendo incluso cuando se corte la corriente de empréstitos con la crisis del 29, ¿no? En menor escala, es cierto, pero va a continuar, ¿no? Un poco el Estado Nacional, en caso argentino, va a tomar ese relevo, y el mercado interno nacional va a tomar el relevo del mercado externo, ¿no? De alguna manera ese mercado interno nacional, o ese gran mercado común con los países limítrofes, va a gestarse a partir de una orientación inicial hacia afuera, pero que de alguna manera, por el peso económico que tiene Buenos Aires, termina por aglutinar a todas las regiones que hasta ese momento estaban bastante, digamos, disociadas, y bueno, no con el sentido que hubiera sido deseable, equilibrado, pero finalmente va a conformar a su manera nuevamente un mercado nacional, que va a ser la base para un crecimiento hacia adentro después de 1930, sobre todo, ¿no? Pero que ya se comienza a esbozar después de 1914. Bien. Ahí creo que completo por lo menos una parte de la narrativa que... Excelente. Muchas gracias, Andrés. Siguiendo con el salto en el tiempo, Federico Villarruel también quiere proponernos algunos alcances, ¿no? Sobre la... Claro, bueno, lo mío bastante corto. Muchísimas gracias, Andrés, porque en realidad también el tema tenía que ver con el futuro, ¿no? Es decir, a partir justamente de la fundación, la idea que, digamos, que yo le propuse también a Nino, era hablar sobre, un poco como decimos en la Argentina, con el diario del lunes, ¿no es cierto? Es decir, sabiendo desde el hecho fundacional qué pasó después. Entonces, a eso lo llamé, digamos, la hispanidad, digamos. ¿Y por qué razón? Ante todo quiero decir que lo mío no es extenso, no va a ser extenso porque yo no soy historiador, soy simplemente un aficionado a la historia, pero eso no quiere decir que uno no tenga ciertas consideraciones políticas y visiones de acuerdo a lo que está pasando y de acuerdo, digamos, a los hechos que uno ha visto también, ¿no es cierto? Entonces, ante una realidad como la actual, digamos, donde pandemia de por medio, hay muchas cosas que están sucediendo, digamos, en materia de comunicación, la inteligencia artificial, todo lo que es el autoaprendizaje de las máquinas, y una serie de hechos que vienen al caso. Es bueno considerarlo también como decimos en Argentina, con el diario del lunes. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, por el hecho en que, digamos, 400 años después, al decir de algunos historiadores,
los cuales que yo sigo, digamos, particularmente, por ejemplo, el caso de, esperemos tenerlo acá dentro de pronto, el caso de Patricio Lons, que dice, por ejemplo, bueno, fue realmente un acierto dividirnos, digamos, en 20 y pico de países y no haber formado un solo país, por ejemplo. Y esto no quiere decir haber seguido dependiendo de España, sino conformar un solo país, digamos, en todo lo que es Hispamérica, desde el Cañón del Colorado hasta Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Ya que Argentina por lo menos es un país bicontinental, es decir, abarca parte de la Antártida y tiene territorio en el continente. Entonces, un poco parte de esa duda, ¿no? Esas cuestiones que tienen que ver con si realmente fue un acierto o no, digamos, la división de los países y el papel que jugó también Inglaterra, ¿no? En todo esto, es decir, en esa división que aparentemente es apoyada por los libertadores principales, San Martín y Bolívar. San Martín para el caso de Chile y Perú, y Bolívar, digamos, en el caso de la Gran Colombia para abajo de Sudamérica. Esto es una consideración política, digamos, más que todo, por el hecho en que hoy justamente, digamos, se plantearía el tema, digamos, de lo que es un solo país con 400, 600 millones de personas, incluyendo, digamos, a los portugueses, ¿no? A Brasil con el habla portuguesa. Y quizás esta geopolíticamente sería mucho mejor en las cosas que están pasando en este momento, en la actual realidad, que un solo país, quizás de muchos millones de personas, con un común idioma, con un común idioma común, que es el español, tuviera quizás una proyección geopolítica distintos que muchos países diferentes. Y repito que esto no quiere decir necesariamente depender de España, sino quiere decir, como dice, por ejemplo, el historiador Patricio Lons, adquirir justamente la comunicación desde grandes territorios, desde el norte hasta el sur, provocar, digamos, un entendimiento mayor, coordinar acciones, digamos, que tienen que ver con el desarrollo, y por eso me gustó, digamos, todo lo que decía Andrés Regalsky sobre qué pasó después, ¿no? Es decir, una actualidad, un upgrade, una actualización, digamos, de ese nivel fundacional que fue hace muchos años. Entonces, bueno, solamente estas consideraciones quería hacer sobre lo que se está hablando ahora, que es de la hispanidad, o la necesidad quizás de volver a un enorme grupo regional, digamos, de países con un mismo idioma, con un mismo derecho, digamos, ya que España llega acá con el derecho romano, digamos, incorpora el derecho, incorpora la noción del lenguaje, ¿no? Y bueno, hoy en día, digamos, estas nociones de países de bloques, de zonas, de regiones del mundo, un poco está a la orden del día, ¿no? En la geopolítica mundial. Gente como Alexander Dugin, el consejero de Putin, está hablando de esto desde hace mucho. Y bueno, entonces la idea era relacionar estos hechos fundacionales de ciudades de Sudamérica con lo que pasó después, ¿no? Principalmente con el hecho de haber perdido esa hispanidad, ¿no? Ese lugar, digamos, dentro de la cultura de Occidente, que incorporó, digamos, el derecho romano, incorporó también la lengua como unificador, ¿no? Es decir, todos sabemos, digamos, de que, bueno, los pueblos, generalmente los pueblos indígenas, no hablaban diferentes lenguas, los toltecas no se entendían con los aztecas, imagínense cómo se iban a entender los aztecas con los patagones, los mapuches, los tehuelches, los quilmes, los aymaras, los quechuas, bueno, en fin, era imposible, digamos, que lo hubiese logrado un modelo de desarrollo quizás común en la historia con esto. Y eso es quizás lo que incorporó España. También, por ejemplo, en esta corriente lo incluyo a otro historiador argentino, que es don Marcelo Gullo,
que habla justamente de cómo la política de Inglaterra rompe esa hispanidad, ya que, y este concepto me gusta mucho de Marcelo Gullo, ¿no? Es decir, de cómo la Inglaterra rompe esta unidad hispánica, que ya tenía una protoindustria, dice Marcelo Gullo. Es decir, una protoindustria de trabajos del cuero, de la lana, entre diferentes países. Y bueno, y justamente Inglaterra rompe, digamos, esta hispanidad, ya en aquella época promulgando el libre comercio, ¿no? Mientras que ellos, hacia adentro, hablo del Reino Unido, eran proteccionistas, ¿no? Es decir, predican hacia afuera el libre comercio para aperturar los otros países, pero ellos en sí eran proteccionistas, ¿no? Desde la época, digamos, en la que los ingleses, por lo menos, prohibieron las exportaciones de lana para ampliar su comercio. Bueno, un poco eso, nada más. Dejo esas dudas sobre la hispanidad, sobre la conclusión esta, y bueno, esperemos que los próximos debates quizás se religue estos términos geopolíticos con los hechos puntuales fundacionales. Esa era un poco la idea, nada más. Gracias. No se escucha, ¿eh? Me gustaría preguntarlo a don Leonardo. Nosotros ya hablamos entonces de la cuestión fundacional. Don Andrés ha hablado de consecuencias, pero ahí la parte del medio, que es la que faltaría para darle una continuidad histórica al programa, que es la que sabe don Leonardo, ¿no? Las cosas que sucedieron en el proceso de independencia, en la cuestión de Inglaterra, de Portugal, de España, de Francia, la trasladan a Sudamérica. No es de por sí nomás que aparecen las potencias en medio de nuestra historia. Sí, yo creo que la estrategia de Inglaterra fue dividir el imperio americano-español, digamos, o las provincias españolas, porque, claro, divide y triunfarás. Entonces dividió el virreinato del Río de la Plata en varios países. Inclusive no lo dividió más de casualidad, porque, por ejemplo, Rosas era americanista, él que consideraba a Paraguay como una provincia de la Confederación que la quería traer por medios diplomáticos. Lo mismo con Uruguay, apoyaba a Oribe y lo respetaba como una provincia independiente, pero parte de la Confederación. Inclusive tuvo un conflicto con la Confederación Peruano-Boliviana, con Santa Cruz, y le propusieron incorporar a Bolivia a la Confederación Argentina, y él no quiso porque dijo que iba a producir un rencor que no se iba a componer más, y que prefería que se organicen y después que por propia voluntad se incorporen a la Confederación Argentina. Inclusive, durante el gobierno de Rosas, intentaron, por ejemplo, separar lo que es la Mesopotamia, separarlo de la Confederación. O sea que han seguido, Rosas no dejó dividir, fue un muro de contención, pero si no lo hubieran seguido dividiendo, la Confederación Argentina Argentina hubiera sido cuatro o cinco países distintos. Y lamentablemente yo lo que veo es que estamos al borde de volvernos a dividir, porque están los mapuches al sur, están en el norte, también hay conflictos, o sea, Inglaterra creo que va a seguir intentando dividir el país, o los países en general, con un sistema de dominación. Inglaterra siempre tuvo la virtud de hacer pelear a unos contra otros para sacar ventaja a ellos. Y yo el último libro que escribí, que es las invasiones inglesas de 1806 a 1870, precisamente describo todos los hechos históricos en los que tuvieron directa participación los ingleses. La invasión de 1806-1807, la independencia de 1810, las guerras de la independencia,
el empréstito Baring, la usurpación de Malvinas, los hechos de la guerra del Paraná de vuelta obligado, el derrocamiento de Rosas y finalmente la guerra de Paraguay, que fue una guerra, digamos, que Argentina era el aliado natural de Paraguay y sin embargo hicieron una alianza entre Argentina y Brasil, Argentina, Brasil y Uruguay para destruir Paraguay. Así que bueno, eso es más o menos la visión que yo tengo de todo ese periodo. Hay un tema acá en esa época. España envía recursos para la independencia de Norteamérica, ¿sí? Porque había las disputas en Europa son pues de siglos, ¿no? Cuando Napoleón quiere bloquear a Inglaterra, porque no se sometía a los caprichos de Don Napo, entonces Portugal no le hace caso a Napoleón y se alía con los ingleses. Napoleón invade España, en realidad pide permiso, porque Fernando VII ha aprobado esa entrada del ejército, solamente que el pueblo español se rebeló, pero va a pasar con sus tropas para castigar a Portugal, que era aliado de Inglaterra. Por eso es que también se repercute esa cuestión de los franceses, los ingleses, los españoles y los portugueses sobre Sudamérica. La corona portuguesa se ha venido con miles de personas, de personal, con toda su corte prácticamente al Brasil, ¿no? Ahí es donde la Carlota empieza a presionar para intentar ser la reina de esta parte del continente. Entonces, hay unas razones externas que vienen desde Europa para que los ingleses tengan una intervención en Sudamérica, en América prácticamente, y que se va a prolongar obviamente hasta las épocas de las repúblicas y las libras esterlinas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, yo creo que los portugueses siempre fueron aliados de Inglaterra y trataron desde un principio en derrumbar el imperio español en América. Incluso la Revolución de Mayo, que esto, a veces por haber dicho esto me han cueriado un poco, en realidad fue una revolución subversiva y incentivada por los ingleses, con Lord Stranford, que estaba en Río de Janeiro, y hay hechos evidentes que son innegables. Por ejemplo, los comerciantes ingleses en Buenos Aires tenían orden de salir de Buenos Aires unos pocos días antes de la Revolución de Mayo de 1810. El consulado inglés y con la flota en el puerto de Buenos Aires le sacan de prepo, digamos, al virrey que los deje hasta el 26 de mayo de 1810. Ahora, el 25 de mayo se produce la revolución y el día 26 están todos brindando en el Cabildo la primera junta con los oficiales de la flota. Y vos fíjate que incluso Liniers, que era un héroe de toda la población, que había reconquistado Buenos Aires y la había defendido, se opone a la Revolución de Mayo. Y lo mandan a fusilar con la firma de Saavedra y Moreno, sin juicio previo, a él y a Gutiérrez de la Concha, que era el gobernador de Córdoba, y a manos de un pelotón de soldados ingleses. Y en nombre de Fernando VII. Sí, por supuesto, que era el que, precisamente el que Liniers estaba defendiendo. Inclusive vos fíjate que Saavedra le manda una nota pocos meses antes a Liniers, porque Saavedra había sido puesto jefe del regimiento de patricios por Liniers. Entonces le debía, digamos, un agradecimiento. Y le escribe una carta a Liniers unos meses antes, le dice: estamos preocupados por la suerte de nuestro rey y de España. Dice, la vamos a defender con sangre. A los 6 meses
le hacen una revolución al rey, se pone, lo ponen o se pone de presidente, y con la firma de él lo manda a fusilar a Liniers. Por eso yo no, la verdad que no. Por esto me han criticado, pero bueno, como no tengo interés en quedar bien con nadie. Leonardo, y Sí. con esa historia de traiciones y de gente traicionera, ¿querés formar una sola nación? Olvídate, viejo. O sea, si toda América nació a raíz justamente de traiciones, recontratraiciones, ¿ya? Y juego sucio. Entonces, imagínate que haya nacido una sola nación, ¿ya? De norte a sur, sería... O sea, Y hay una tradición de no hacerle caso a nuestros próceres, ¿no? Porque en todo tiempo hay los idealistas y hay los grandes intereses. Lamentablemente, la mayoría de nuestros próceres murieron o traicionados o abandonados, ¿no? Entonces... claro, por los intereses, pues, Nino. Justamente a mí me gusta mucho Inclusive ahora. yo creo que la lucha, los unitarios y federales, que ha sido una lucha de que se inició el país, digamos, más que estar centrada, lo principal de esa lucha no era si el gobierno era centralista o no, era una lucha cultural, porque los unitarios eran los admiradores de la Revolución Francesa, del iluminismo. Nosotros no somos ciudadanos del mundo, nosotros, dice, ¿qué importa la nacionalidad? Decía Alberdi, nosotros somos ciudadanos del mundo. En cambio, los federales eran los defensores de la patria, del territorio, de las tradiciones, de la religión. Rosas, por ejemplo, decía la Santa Federación, Quiroga decía Federación o muerte. En cambio, los unitarios eran más masones, o si no eran ateos, eran por lo menos poco simpatizantes de la religión. Entonces, esa para mí fue la verdadera lucha cultural y que todavía sigue, ¿no? Además del hecho del centralismo o el autonomismo de las provincias. El centralismo fue el que lo atomizó, ¿no? ¿Cómo? El centralismo atomizó todo. El centralismo perjudicó la integración. El centralismo porteño, con tal de... Si te gustó el programa, dale me gusta acá abajo, y si te gustó mucho más, suscríbete al canal y activa la campanita, así recibís nuestras notificaciones de los próximos contenidos. Si querés apoyarnos económicamente, desde las plataformas de acá abajo podés hacerlo. Si tenés algún problema en usarlas, mandanos un mail y te vamos a mandar las indicaciones. Chau, que pases un buen día. Esto ha sido todo desde Buenos Aires, Argentina. Que sigas bien.
M3C Software contamos con la más avanzada tecnología. Conozca M3C Gestión, nuestra solución de gestión para su empresa. Módulos disponibles: comercial, contable, servicio técnico, consultas web, facturación electrónica, ticket fiscal, comodato, producción, exportación, agenda, desinfección, sueldos y jornales y abonos. Otras funcionalidades: exportación de compras y ventas a AFIP, emisión de facturación electrónica o ticket fiscal, liquidación de comisiones de ventas por vendedor, control de stock, multiempresa, multiusuario, multimonedas, multisucursales, información histórica y estadísticas. M3C Software. www.m3c.com.ar. Algo nuevo por conocer.